Ya lo habíamos anunciado, tenemos aquí en la mesa de conducción a David Sulmon, él es sociólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Vamos a conversar sobre la última encuesta que ha realizado Integración, quien resalta dos identidades del peruano. La cataloga por peruano respetuoso y peruano desubicado. ¿Cómo tú ves estas dos características de los peruanos? ¿Somos realmente respetuosos, como dicen quizás en el extranjero, que somos acogedores, respetuosos, carismáticos, o en realidad somos desubicados? Bueno, estas son dos características que salen de un estudio que tiene, donde se han preguntado 15 ítems sobre características de los peruanos, ¿no? Y la mayoría de las personas asocia a los peruanos con características negativas, ¿no? Es decir, son chismosos, son egoístas, hipócritas, resentidos, etcétera. La característica positiva que más resalta es la de que el peruano es trabajador. Entonces, después haciendo un análisis de estas respuestas, Jorge Yamamoto, un psicólogo de la Universidad Católica, identificó que podemos encontrar dos tipos de peruanos. Lo que llaman los desubicados son aquellas personas que serían chismosas, deshonestas, criollas vivas, y los respetuosos, la gente que es respetuosa y amable con los demás, ¿no? Lo que me parece importante resaltar es que en el caso de la encuesta, esta cantidad importante de características negativas asociadas a la peruanidad, podríamos decir, está vinculada con estrategias de sobrevivencia de la población. Es decir, la gente, para poder sobrevivir en su vida cotidiana, tiene que desarrollar la viveza, lo que llaman la viveza criolla, ¿no? Que puede ser positivo en el sentido de que uno se las ingenia para sobrevivir y enfrentar situaciones difíciles, pero también tiene esta connotación negativa de no ser muy respetuoso de las reglas, ¿no? Y me parece que esto está fundamentalmente vinculado con el problema de la informalidad en nuestro país, ¿no? Es un país donde casi el 60% de las personas trabaja en el sector informal, un país donde no se caracteriza por respetar las normas de tránsito, donde las instituciones no hacen respetar las normas. Y es ahí donde genera pues toda una distorsión, porque se dice que el peruano es trabajador, es creativo, pero también resaltan características que son poco valoradas, ¿no? Características que en realidad son negativas. Entonces hay ahí como que una descoordinación, no se entiende, ¿no? Si nos conocemos como que somos trabajadores, como tú mencionas, ¿no? Somos trabajadores, somos creativos, el peruano siempre quiere salir adelante, pero a veces realiza prácticas que no son valoradas. Tiene que realizar hechos como vemos ahora, pues la corrupción, el robo, y todo esto hace que justamente se refleje en estas encuestas, ¿no? Que pasamos de ser positivamente calificados a pasar a lo negativo, chismosos, irrespetuosos, impuntuales, deshonestos. Bueno, como decía, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de la informalidad como institución en nuestro país, ¿no? Es decir, para la gente le cuesta mucho poder confiar en los demás porque no tenemos instituciones que hagan respetar los acuerdos que tenemos entre las personas, ¿no? Entonces, frente a eso, las personas tienen que desarrollar estrategias que podríamos decir de sobrevivencia, ¿no? De tratar de adecuarse a las circunstancias que no son previsibles, donde uno tiene que estar pensando siempre en que alguien puede tratar de sacarle la vuelta a uno. Entonces eso desarrolla este tipo de actitudes que podríamos asociar con antivalores, pero que muestran también prácticas de sobrevivencia en un entorno que es hostil para la gente, ¿no? O sea, el hecho que se asocia el peruano como muy trabajador refleja también que para vivir en este país hay que trabajar muy duro. Es muy difícil vivir en un país desordenado, con muchas desigualdades, con grandes problemas de pobreza. Y en un mismo país hace una separación clara, ¿no? A veces se dice también, y también lo refleja en la encuesta, que los limeños son menos respetuosos incluso que los provincianos, teniendo en cuenta que todos somos de un mismo país. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que una gran ciudad como Lima es percibida por la gente como una ciudad hostil, ¿no? Un medio hostil donde uno tiene que tener mucho cuidado y desconfiar de los demás. En cambio, en las ciudades, en provincias, donde la gente se conoce un poco más, donde no hay tanto movimiento, uno puede desarrollar más empatía con sus ciudadanos y es un terreno más fértil para que surjan este tipo de valores un poco más positivos, ¿no? Vamos a ver la encuesta.
encuesta, justamente lo que se ha realizado, este estudio sobre identidad de cómo somos los peruanos. Ahí tenemos las características más asociadas. Chismosos, un 84%. ¿Por qué crees que nos dicen que somos chismosos? Y no es una separación entre mujeres y hombres, ¿ah? ¿Okay? No, ahí es homogéneo tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que el chisme en algunos casos funciona como un mecanismo de igualación social, es decir, en una sociedad muy desigual, cuando alguien sobresale, puede generar resistencias en las otras personas, y una manera de bajárselo es a través del chisme o el serrucho. Entonces funciona a veces en sociedades muy desiguales como la nuestra como un mecanismo para equiparar el piso, pero como un mecanismo positivo, porque no tenemos otras estrategias que valoren más bien el éxito individual, etcétera, porque eso también se ve como desconfianza. Claro, como lo define la encuesta, ¿no? Ser chismoso es ser también egoísta, envidioso, porque busca su propio provecho, incluso a costa de los demás, ¿no? Es lo que tú mencionabas. Tenemos otra encuesta, bueno, un poco más positiva de lo que estábamos mencionando también. Trabajadores. Bueno, sí, el peruano es trabajador en un 83%. Ahí tenemos en la encuesta, el peruano es trabajador y el peruano sale adelante en su país y también afuera, ¿no? En el extranjero. Hemos visto muchos casos de peruanos que salen al extranjero con una idea empresarial y la montan en el exterior y les va muy bien. Sí, como decíamos antes, la gran dificultad que tiene la gente para sobrevivir en nuestro país, porque vivir en el Perú es complicado porque no hay trabajo, es muy difícil conseguirlo, hace que la gente desarrolle estrategias de innovación, de inventiva. Esto que llamamos emprendedurismo también es un reflejo del hecho de que la gente tiene que ingeniárselas para encontrar su propio trabajo frente de sobrevivencia. Y estas habilidades hacen que los peruanos puedan tener muchas capacidades de adaptarse a entornos nuevos y diferentes, sobre todo cuando van a migrar, ¿no? Entonces son habilidades que pueden servir para sobresalir en otros entornos donde incluso puede haber más facilidades para soportar los proyectos individuales, ¿no? En el Perú eso es más complicado. Bien, tenemos otra clasificación. Los peruanos somos más o menos, dice, con un 82% vivos y criollos. ¿Cómo es un peruano vivo y criollo? Pícaro también. Claro, este es lo que se llama la viveza criolla, el ingenio, ¿no? Que puede ser considerado como una característica positiva porque muestra innovación y adaptabilidad, pero también como una característica negativa en el sentido de que el vivo puede ser el que va a tratar de sacar la vuelta al otro o a las normas. Entonces es un valor ambivalente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está asociado con la necesidad de adaptarse a entornos poco previsibles para desenvolverse en esta sociedad, ¿no? Bien, y vamos con las características menos asociadas. Bueno, da pena en realidad leer esto porque dice honrados, cultos y puntuales. Incluso ya tenemos una frase, ¿no? La hora peruana, porque nunca dice que normalmente somos puntuales. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Y estas son características que en realidad también dice mucho de los peruanos, ¿no? Que son poco honrados. Ya hemos visto, bueno, lo que está pasando incluso en nuestras autoridades. Hemos visto muchas muestras de gente deshonesta, de personas corruptas, poco honrados, cultos también, y el tema de los puntuales. Quiero que me definas, por favor, estos 3 puntos en cortitas palabras. Bueno, ya otras investigaciones comparadas a nivel internacional muestran que en general los peruanos son poco confiados, o sea, desconfiados, por decirlo, desconfiados de los demás, y eso tiene que ver con el tema de la poca asociación de la honradez con la identidad peruana. Y a mí me parece que eso básicamente está relacionado con los problemas de impunidad que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, cuando alguien, sobre todo los poderosos, no respetan la ley o se saltan una regla, tienen muchas chances de salir impunes, porque nuestro sistema de justicia, nuestras instituciones como el Poder Judicial, la policía, no tienen la capacidad de restablecer un orden equitativo, ¿no? Entonces, frente a esa incapacidad, la gente va a desarrollar esta desconfianza, en el sentido de que cuando alguien incumple una norma, no se ve quién puede restablecer un orden de manera justa. No tenemos
y es uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad, lo vemos en los problemas del Poder Judicial, en la policía, ¿no? Entonces, eso me parece que explica por qué estas características de lo honrado, ¿no? Lo impuntual, el hecho de no respetar algún acuerdo, de llegar a la hora, aparecen tan bajos en esta encuesta. Estas características de los peruanos varían en el tiempo, es decir, hoy presentamos estas encuestas, estas características con este porcentaje, 84% chismosos, 83 trabajadores, y en años anteriores o en los posteriores años esto va a variar de manera altamente visible. Habría que hacer la misma encuesta más adelante, pero nosotros, yo soy director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y hace unos 6 años hicimos una encuesta con preguntas muy parecidas y los resultados, si bien las preguntas no fueron exactamente las mismas, son similares, ¿no? O sea, lo positivo es lo que ser trabajador, ¿no? Esforzado, inventivo, lo negativo es ser deshonesto y eso, pues, digamos, hace 6 años aparecía igual. Yo creo que estamos en una... esto va a cambiar en la medida de que desarrollemos instituciones más democráticas en nuestro país, ¿no? O sea, ¿Eso podría ayudar a cambiar esta situación? Sí, porque uno siempre escucha esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, antes había más respeto por las instituciones, por la autoridad, pero se trataba de una sociedad más tradicional, donde uno respetaba más la autoridad por el simplemente hecho de ser autoridad o de tener poder. Eso con la democratización ha cambiado, la gente ya no va a respetar a una persona simplemente porque dice yo soy autoridad, ¿no? Es una sociedad un poco más igualitaria, pero dentro de esta sociedad más igualitaria no hemos todavía desarrollado las instituciones y las prácticas que hagan un orden de iguales, ¿no? Donde la gente pueda tener confianza de que los demás nos van a cumplir su palabra, van a cumplir sus acuerdos, nos vamos a respetar, nos vamos a tratar como ciudadanos en última instancia, ¿no? Claro, eso debería cambiar, ¿no? Porque ahora el peruano ya no se queda callado, ve algo que no le parece, ve algo que no está correcto y habla y reclama y esas cosas son visibles ahora. Está tratando de ejercer también sus derechos, ¿no? Pero necesitamos instituciones que permitan que los derechos de todos sean efectivamente respetados, ¿no? Y eso hay que fortalecer, bueno, el Estado, nuestras instituciones, ¿no? Bien, muchas gracias por estar aquí. Estuvimos conversando con David Zulmon, él es sociólogo, a propósito de la última encuesta nacional urbana realizada por el Instituto Integración. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo aquí en RPP Noticias.